de Brunito? Bueno, Brunito era un niño con autismo de 11 años, que el día de su fallecimiento, bueno, el día de, que pasó el incidente, es que yo estaba con Brunito en la Plaza Mayor de Lima a las 11:30 de la mañana, tomándole fotos con el fondo de Palacio Gobierno, y bueno, él se aturdió por el ruido del ambiente y empezó a correr. Obviamente, como madre, inmediatamente fui a correr detrás de él, pero llegó un momento entre la gente que ya no lo veía, no lo alcancé y mi hijo desapareció. Nunca se supo cómo llegó desde Abancay hasta la carretera central, kilómetro 14800 Santa Clara, y él muere después de 10 horas de desaparecido. Sin embargo, cuando pasó ese hecho, obviamente como madre, después de buscarlo infructuosamente, ¿no?, más de media hora, entonces yo voy corriendo a la comisaría de San Andrés y no me aceptaron la denuncia de desaparecido, diciendo que tenía que esperar 24 horas, supuestamente basándose en una norma que realmente no existía, era un uso costumbrista, ¿no?, que se usaba en la época. Y bueno, yo les dije que haga una excepción porque era un niño con autismo que casi no hablaba, y no me ayudaron, así es que yo tuve que buscar a mi hijo más de 14 horas hasta que apareció muerto en la carretera central, ¿no? Apareció muerto arrollado por un tren, accidentado por el tren de ferrocarril central andino. El tren ferrocarril central andino. Se supo después, gracias a algunas investigaciones, cómo es que su hijo, Brunito, llegó a parar hasta la carretera central kilómetro 14. No, lo único que se supo es por el certificado detallado de necropsia y por el médico legista y el certificado detallado que indica cada órgano, cada parte del cuerpo del menor de mi hijo, que bueno, que antes del accidente no le pasó nada, no lo vulneraron, no fue violado, ni asfixiado, ni nada, y que él muere por un golpe en el hombro y un golpe inmediato en la cabeza. Al parecer el tren le habría topado el hombro, Bruno ha volado y se ha golpeado contra las piedras que están al costado de la vía férrea. Entonces él muere por un accidente, ¿no? Entonces el certificado de necropsia resume contuso, ¿no?, traumatismo encefalocraniano por un golpe fuerte, inmediato, de manera instantánea en la cabeza. La muerte de Brunito llevó a usted a realizar un sinnúmero de acciones. Entre ellos, terminó con la promulgación de la ley Brunito. ¿Cómo han sido todos estos años? Sí, bueno, básicamente a 9 meses de la muerte de mi hijo, bueno, realmente a 4 meses más o menos de la muerte de mi hijo, yo estaba en depresión obviamente, pero tuve un sueño con mi hijo que me pedía que haga algo para que no pase lo mismo, y empecé a recolectar unas firmas. Entonces, gracias a Dios, fui escuchada en esa oportunidad por el excongresista González Posada, me citaron a su despacho, y cuando tuve la entrevista con la doctora Vanessa Sandoval, que era la abogada del despacho congresal, me dijo que eso de las 24 horas no era una norma, que más bien había un vacío, no había nada que proteja a los desaparecidos. Y fue por iniciativa del despacho congresal que resuelven ponerle, ¿no?, en honor a la muerte de mi hijo, porque no había ninguna norma vinculada ni similar en el Perú, la ley Brunito y la ley 29685, y se estableció una serie de lineamientos en esa norma sobre la estadía temporal de los menores, el principio de interés superior de la persona vulnerable, entre otras cuestiones, para que la búsqueda y denuncia sea inmediata, ¿no?, en adelante. El problema es que ya pasaron muchos años y parece que la norma no se ha cumplido, como si fuera una letra muerta. Prueba de eso es el caso del pequeño Kevin, ¿cierto? Y el tema es que el año pasado, por ejemplo, otro caso muy sonado fue el de la niñita Jimena, ¿no?, que también la situación fue algo quizás similar, y entonces, justo en virtud de eso, quería tocarle rápidamente eso. Yo en febrero del año pasado gestioné ante el Ejecutivo unos afiches, ¿no?, que eran para difundir a la ley Brunito, la ley 29685, porque obviamente me estaba dando cuenta que faltaba difusión y no se estaba cumpliendo a más de 8 años de la muerte de mi hijo. Antes de continuar, ¿qué especifica la ley Brunito? La ley Brunito establece medidas especiales en la búsqueda de personas vulnerables, niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, adolescentes, para evitar la trata de menores, y personas con alguna discapacidad física, mental o sensorial. Y que la búsqueda es inmediata, teniendo en cuenta este colectivo vulnerable, en virtud que la policía tiene recursos limitados. Por lo tanto, la búsqueda y denuncia inmediata es en estas poblaciones vulnerables. En el caso de Kevin, el niño Kevin Moreno Rivas, ¿se aplicó o no? Bueno, de lo que yo he podido leer, no se ha aplicado como debe ser, porque resulta de que recién a más de 7 años de la vigencia de la ley 29685, 6 Brunito, se creó el reglamento el 24 de julio que establece aquellas medidas y pasos
para el cumplimiento justo de la norma el 24 de julio de 2018. Sin embargo, un mes después de este reglamento que establecía un sistema informático interconectado entre la comisaría, etcétera, quedaba vigente hacer el protocolo y el presupuesto que tenía que asignar el Estado para esta implementación de este sistema informático. Pero un mes después, el 14 de septiembre, se deroga la ley 2985, la ley Brunito, y este nuevo decreto legislativo 1428 que reemplaza la ley Brunito no tiene reglamento, dejando en el aire a cualquier persona que se encuentre en esta situación, porque al traerse abajo la ley anterior, automáticamente el reglamento que tenía un mes de vigencia se va abajo, ¿no? Se cae. ¿Era mala la ley Brunito? ¿Era mal el reglamento? ¿Qué pasó? No, el reglamento era muy bueno, yo lo he estado leyendo porque recién tenía vigencia un mes, establecía un montón de medidas especiales, notas de alerta, un procedimiento, ¿no? Como un protocolo. El tema es que el nuevo decreto legislativo 1428 que deroga la ley Brunito es mucho más amplio, es similar al reglamento, pero no es igual que la ley. Pero para mí este nuevo decreto legislativo 1428 tiene cosas que son erróneas, completamente erróneas. Menciono un par nada más. Por ejemplo, en la ley Brunito, en la ley 2985, decía en su artículo 6 que el tema de estadía temporal de desaparecidos, aquellos centros de reclusión, albergues o personas que se encuentren a un menor desaparecido o a una persona vulnerable, tenían un máximo de 7 días calendario en conservárselo. Yo no me podía quedar con un menor más de 7 días calendario, porque obviamente, y eso me explicó la Defensoría del Pueblo hace años y también el despacho congresal, que había casos que la madre había buscado un año a su hijo y el niño lo enterró sus cosas pensando dándolo por muerto porque nunca apareció y estaba en un albergue un año sin la respectiva comunicación. Entonces esa estadía temporal tenía que tener un tope. O sea, si yo me lo encuentro máximo, así tenga mil problemas económicos o cosas como albergue, máximo 7 días calendario, yo tengo que comunicar a la central de desaparecidos que me encontré el menor. En este nuevo decreto legislativo 1428, en el artículo 11, recoge que según el caso concreto. ¿Cómo vamos a ver una norma que no pone un plazo según el caso concreto? Es como que estás blindando a la persona que se encuentra a una persona vulnerable. ¿Cuántas cosas pueden pasar si una persona se queda con una persona vulnerable? Y si es un violador, y si es una persona, y si el niño tiene asma, de repente no es un niño con autismo, pero es un niño que tiene una enfermedad y tiene que tomar medicamentos. Entonces, a mí me parece que esto es una forma sutil, al haber hecho una norma tan amplia que deroga la anterior, va a ser difícil de cumplir porque no precisa muchas cuestiones. En segundo lugar, otra observación muy particular que hago y que yo la cuestiono y que, bueno, es debatible, es el concepto de persona vulnerable. En la ley Brunito solamente estaba considerada persona vulnerable menor de edad, sin importar si es educación especial o básica regular, menor de edad, adolescente, obviamente está dentro de menor de edad, adulto mayor y persona con alguna discapacidad. En el nuevo decreto legislativo está añadiendo migrantes internos y desplazados y mujeres maltratadas. Bueno, para mí es cuestionable migrantes internos, porque la verdad yo no entiendo el término y, por ejemplo, yo sería una migrante interna y no soy una persona vulnerable porque yo soy de Trujillo. Entonces, quizá la norma nueva debería ser más específica, migrantes internos menores de edad, porque un mayor de edad, para mí, migrante interno no es vulnerable. Entonces, cuando una norma ya es muy amplia... ¿Qué lectura saca de el artículo 11? Migrante interno, por citar un ejemplo, viene una persona de Ayacucho y se extravía o se pierde en Lima, ¿ya es una persona vulnerable? Es lo que yo entiendo, no sé, porque esta nueva norma no tiene un reglamento que precise exactamente qué es migrante interno. Lo que yo he advertido es que han incorporado en la concepción de personas vulnerables migrantes internos, mujeres maltratadas, desplazados, pueblos indígenas. Pueblos indígenas yo entiendo que es vulnerable porque no manejan el español. Entonces es vulnerable. ¿Qué va a hacer en Lima? Si sea adulto y sea una persona que no tiene discapacidad, no va a poder comunicarse. Por lo tanto, me parece bien la añadidura. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es en el tema de migrante interno. Tampoco estoy de acuerdo que se deje al libre albedrío cuánto tiempo máximo me voy a quedar cuando me encuentro con un menor. La ley Brunito establecía que tú más de 7 días no puedes demorarte en comunicar a la central de desaparecidos. O sea, era más precisa. Y las normas no pueden ser ambiguas. Mientras más específicas son, es mejor. Entonces, ¿qué pasa ya? La han ampliado más, ¿no? Más cosas, hablan de 2 notas de alerta, por ejemplo. La alerta por emergencia cuando son menores de edad
o mujeres maltratadas, y la otra nota de la alerta clásica, ¿ya? O sea, la verdad, para mí está más complicado el asunto, porque debería haber una sola nota de alerta y ya conceptualizamos bien el tema, quién es persona vulnerable, una sola nota de alerta, pero han hecho dos tipos de... Para mí es más complicado, y también asigna a los ministerios responsabilidad en la difusión de la norma y que van a trabajar intersectorial, y eso se parece mucho al reglamento de la ley Brunito. O sea, la nueva norma, que es una ley, un decreto legislativo, es muy parecido al reglamento de la ley Brunito. Entonces, lo único para mí que debieron hacer, como ya había un reglamento con un procedimiento a seguir, modificar y añadir lo que quisieran al reglamento vigente para que no haya impunidad y nadie se blinde. Pero se traen abajo un reglamento, una ley que tiene 7 años y pico de vigencia, y que su reglamento acaba de ser aprobado hace un mes y días, y derogan la anterior ley, y ahora la nueva ley, el nuevo decreto legislativo establece 90 días hábiles que van a crear el nuevo reglamento. La Defensoría del Pueblo sacó un comunicado el 11 de este mes diciendo que ya pasaron 90 días hábiles y no hay el nuevo reglamento de las personas desaparecidas. Ahora, este decreto legislativo, sin embargo, deja unas disposiciones complementarias donde dice que mientras que no haya el nuevo reglamento, se va a aplicar el reglamento de la ley Brunito. Pero es una tontería, porque está derogada la ley Brunito. Su reglamento ya se cayó. Ahora, si la ley Brunito no se aplicó oportunamente, como en el caso... No se aplicó ni la anterior ni la actual. En el caso del niño Kevin, se podría pensar en que este nuevo decreto legislativo podría mejorar, podría ser mejor cuando se trata de un tema mucho más amplio. Yo creo que no. Yo creo que acá esta norma la han hecho, es mi opinión, mi simple opinión, para hacerla más compleja, y mientras más compleja es la norma, va a irrogar más presupuesto del Estado. Más compleja y más amplia, porque abarca más personas. Exacto. E involucra a más instituciones. Exacto. Entonces es un tema que el presupuesto hasta podría ser rechazado, y la idea es priorizar solo personas vulnerables. Es más, hay países que personas vulnerables solo son los niños y los discapacitados, mientras hay otras que también añaden, como el caso de la ley Brunito, ancianos, ¿no? Entonces, la ley Brunito era muy efectiva, sobre todo en el tema, a pesar que la gente no lo conoce, era muy efectiva sobre todo, y se ha usado mucho en el tema de trata de personas, porque hay muchos adolescentes que son llevadas, pero lamentablemente pues hay un montón de comisarías que no la cumplían. Ya pasaron más de 8 años, en este año ya se cumple 9 años de la muerte de mi hijo, ¿no? Y es el colmo que se repita una situación similar con el pequeño Kevin, donde cómo es posible que, según lo que yo tengo entendida, no sé si estoy bien con las fechas, el 28 que el niño desaparece, ese mismo día encuentran su ropa. Yo había leído unas noticias pensando que encontraban las ropas todavía un día antes de su muerte. Fue el mismo día. El mismo día. ¿Qué han hecho con la ropa la comisaría de Magdalena? O sea, ¿qué ha hecho? Yo si no soy la comisaría y me encuentro una ropa de un menor mojada o algo, inmediatamente llamo a la policía. O sea, ¿qué han hecho? ¿Cuántos días se han quedado con la ropa? Entonces, ahí no han aplicado la nueva ley, ¿no? La nueva ley no tiene reglamento, pero por lo menos te indica que inmediata denuncia, inmediata búsqueda, nota de alerta también. Entonces, ¿qué pasa? Con el reglamento que ya teníamos de la ley Brunito, establecía en sus disposiciones complementarias que se iba a invertir en sistema informático para tener interconectadas a todas las comisarías. Ya se derogaron la ley Brunito, se trajeron abajo el reglamento, entonces ahora hay que nuevo reglamento, y en la nueva ley no tiene reglamento. Entonces yo fácil, si yo infrinjo la ley, digo, ay no, un ratito, tú me quieres aplicar la ley, pero no hay reglamento, entonces no hay protocolo, ¿qué pasos se van a seguir exactamente? Entonces yo lo que creo es que este nuevo decreto legislativo lo que pretende es blindar al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior debe ser el ente más importante, y si bien es cierto, la norma lo dice, es competente la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué significa? Que falta difusión, ¿no? Porque yo justo repartía los afiches que me dio el Ejecutivo el año pasado a través del Ministerio del Interior sobre la ley Brunito, donde está el teléfono de denuncias desaparecidos, donde enviar la foto. Yo justo lo repartía el año pasado en colegios, de los 500 que me dieron repartí 450, y los otros 50 que me quedaron, que fueron obviamente hechos por el Ministerio del Interior, ya no los puedo repartir, porque ya derogaron... Porque se derogó la ley Brunito. Exacto, ya no los puedo repartir. Entonces, yo no sé qué le pasa al Ministerio del Interior, porque si va a estar invirtiendo, o sea, en cosas, y luego van a derogar una ley, porque ellos son uno de los que han refrendado esta nueva norma. Entonces, yo creo que no puede ser una norma tan amplia, porque va a generar, como usted decía, un presupuesto mayor, y en todo caso, si vamos para adelante, ¿no? Si ya esta nueva norma, ya se derogaron la ley Brunito, nos quedamos sin reglamento,
Entonces, ¿cuándo van a hacer el reglamento? O sea, ¿cuándo lo van a hacer? El 27 de julio de este año se cumplen 9 años de la muerte de Bruno. De su hijo, Sí. De Bruno Rodríguez Rojas, Sí. ¿no? Brunito para Sí. todos. Usted inició una demanda judicial en contra de las empresas, la empresa Sí. ferroviaria, ¿no? Sí. ¿En qué está? Sí, justo el 2017 la Quinta Sala Civil de Lima resolvió indemnizar, ¿no? Porque resulta que las empresas vinculadas, la concesionaria Ferrovía Central Andino S.A. y la operadora Ferrocarril Central Andino habrían incurrido en negligencia. La concesionaria, porque obviamente, como sabemos, una concesión se gana, obviamente una licitación, una concesión se gana, y una de las medidas importantes para el tema de transporte es la seguridad. Estamos hablando ni siquiera de un carro, sino de un tren, ¿no? Que pesa miles de toneladas y que tiene un protocolo de frenado especial, es una máquina, ¿no? Operada por un maquinista. Entonces, obviamente, la persona que conduce tiene que ser un maquinista de profesión, ¿no? Que sepa los estudios. Pero ¿qué pasa? La concesionaria pues se había resuelto de que no ha vulnerado artículos del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, creado por Decreto Supremo 032/2005, en el cual establecía más de 5 artículos, inclusive en los anexos, las medidas de seguridad que tenía que tener la concesionaria. Y se supone que si ganó la concesión, tiene que cumplir con lo que establece el reglamento en la materia. ¿Qué medidas de seguridad? Por ejemplo, tenía que haber señalizaciones, indicaciones de la vía férrea, letreros, todo eso está en la parte de anexos del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. En algunos países, por ejemplo, en Argentina hay mallas de fierro, ¿no? Y señalizaciones con letreros de pare, cuidado, y se cortan estas mallas a la altura de los cruces a nivel, es decir, en las avenidas principales. La empresa ferroviaria se ha defendido diciendo que nadie debe cruzar la vía férrea porque vulneraría el artículo 22 del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Pero la sala ya se pronunció al respecto, que esa es una norma general, que todos tienen que cuidarse o tener cuidado cuando cruzan, pero hay situaciones especiales que por eso no nos dan derecho a vulnerar la vida humana, como el caso de un niño, que obviamente un niño no conoce el reglamento y ha determinado la sala de que la responsabilidad, si bien es cierto, es de los padres. No sé si me permites leer un párrafo. Por supuesto, claro. Sí. La sala determinó, considerando 19º, sobre lo expuesto debe tomarse en cuenta que si bien es responsabilidad de los padres el encargarse de la seguridad y custodia de sus hijos menores de edad, se considera que generalmente los niños son juguetones, traviesos y viven en constante movimiento, de modo que acorde a las reglas de excepción, su accionar a veces puede rebasar los cuidados de sus progenitores, siendo realmente posible que se alejen de ese ámbito de cuidado en razón de su conducta propia de niños, sin que ello signifique necesariamente que las personas mayores encargadas de su cuidado hayan incurrido en una conducta imprudente por negligencia o temeridad. Más adelante, dice la sala, ¿pueden arguir que la madre dejó escapar a su hijo intencionalmente? ¿Podemos justificar la muerte de un niño autista de 11 años de edad solo fundamentándonos en la negligencia atribuida a los padres? La respuesta definitivamente es no, porque la omisión o negligencia ocurrida por unos no justifica la de otros, y porque el sistema jurídico persigue que se ejerce el derecho con una finalidad económica y social para la que fue concebido. Es decir, el argumento de defensa, tanto de Ferrocarril Central Andino y Ferrovía Central, era responsabilizarla a usted. O sea, ¿usted es responsable de la muerte de Brunito? Eso es lo que ese es su argumento de ellos, ¿no? Que la madre había descuidado, que la madre sabía que tenía autismo. Entonces hay otra sentencia más que no se le he traído, otra resolución, pero se la voy a pasar, por favor, si me lo permite, más adelante. La empresa ferroviaria me ha denunciado penalmente por exposición de peligro a menor de edad en la segunda Fiscalía Penal de Lima. Eso fue el 2016. Y obviamente la segunda Fiscalía Penal de Lima vio que no había ningún tipo de dolo ni tipicidad subjetiva que yo quisiera que mi hijo muera, porque yo no lo había llevado a la carretera central. Yo estaba con mi hijo en el centro de Lima, en la Plaza Mayor, tomando fotos con él. Entonces, ellos han quejado eso porque obviamente la segunda Fiscalía Penal de Lima, al leer los documentos, el detalle de inspectoría de cuando yo llego corriendo a las 12 del mediodía de día y no me apoya la policía, todo está registrado. O sea, yo he tomado acciones, he ido a la Municipalidad de Lima, he ido a Serenazgo, he llamado, he corrido, he sacado fotos, una locura total hasta que mi hijo aparece muerto. O sea, he hecho todo lo que cualquier madre haría frente a una desaparición de su hijo. Entonces, ellos me han denunciado penalmente por exposición de peligro. La segunda Fiscalía Penal de Lima lo archivó, lo ordenó archivar porque no había indicios de que yo habría tenido una conducta negligente.
Y ellos han quejado esto a la 10ª Fiscalía Penal de Lima, y la 10ª Fiscalía de Lima, ¿qué ha resuelto? Resumo rápidamente. Ha resuelto que en primer lugar, yo no lo he llevado, que en primer lugar estoy en mi derecho como madre garante de recreación que merece cualquier niño, y que pretender lo que dicen estas empresas que ahora denuncian a la madre del menor, que habría incurrido en negligencia o que tipicidad subjetiva de tener intención, y avalar que el menor no podría haber salido a la plaza de armas por su condición de tener autismo, significa avalar que todos los niños con habilidades diferentes o especiales no pueden salir de su domicilio, lo cual este colegiado no lo va a sostener. ¿Y por qué? Porque los niños con habilidades diferentes también tienen derecho a la recreación, y lo archivó en mi contra. Y sin embargo, periodista, yo no los he querellado, podría haberlos querellado por daño al honor, porque me han tenido 2 años en un proceso penal. Y lo que buscaban con eso era que les den la razón, ¿no es cierto?, para ganar el civil, ¿no? ¿Ya? Entonces yo ya no los he denunciado porque significaría otro juicio más, y lo que he hecho es simplemente mostrarle a la Sala Civil de Lima cómo me vienen dañando moralmente, diciéndome que tengo la culpa de la muerte de mi hijo. Me lo vienen diciendo años. Entonces, y todo ha sido, para dejar claro, ellos nunca quisieron conciliar cuando falleció mi hijo. A ellos solo se les pidió los gastos de sepelio. Después que ya yo averigüé que había una póliza, que el tren tenía, ¿no?, ciertos lineamientos que cumplir, no podía violar artículos de reglamento referidos a la seguridad como prevención. Ya de ahí yo he averiguado, y obviamente por eso hice la demanda, claro. Pero es por ese tema, ¿no? En el tema de velocidad está establecido que en zonas urbanas los trenes deberían circular a 16 kilómetros por hora. Sin embargo, ¿a cuántos kilómetros se iba este tren? Según lo que manifestó el maquinista, a 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, vulnerando doblemente el reglamento. Vulnerando el reglamento, porque el reglamento tiene un cuadro, un detalle de tipos de concesiones, de trenes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trenes interprovinciales, hay trenes regionales, entonces ahí establece las velocidades, ¿no? Entonces, y también la sala resolvió pues que el maquinista ya tenía más de 7 accidentes, entonces había una relación copulativa, en el sentido de que como estaban vinculados laboralmente, si yo sé que una persona no tiene la diligencia debida de cuidado, ya no la vuelvo a contratar, y la ha seguido contratando, y el maquinista ha manifestado que tiene más de 20 años. Para acabar, usted ha ganado la demanda en la vía civil, en la Suprema, ¿verdad? No, en la vía civil, en la quinta sala, sala superior. Ok, esto ha subido a casación. Claro, las empresas han presentado un recurso de casación, ¿no? Diciendo que se ha violado su debido proceso. Lo que pretenden es traerse abajo la sentencia que ordenaba indemnizar con lo que la resolución 11 del 2017, y bueno, Dios mediante, la Corte Suprema, que el presidente es el juez Ángel Romero, que por favor meritúen todas las pruebas que ha citado la Sala Superior, donde demuestran la negligencia de las 2 empresas demandadas. No sé si puedo terminar algo con un mensaje a los padres. Cortito, que ya estamos con el tiempo. Cortito. Es algo, para los que creemos y tenemos fe, ¿no?, es algo importante cuando culpan a los padres del descuido, etcétera, ¿no? Bueno, el quinto misterio gozoso nos dice: el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años Jesús, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles todos los que le oían. Estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabías que me debo a los asuntos de mi Padre?, le dice Jesús cuando 3 días desapareció. Muy bien, Liz. Gracias. Liz Rojas ha estado con nosotros, madre de Brunito. Vamos inmediatamente hasta Quijamarca. El presidente inaugura obras de agua potable.